No a la mina, el oro contamina. No a la mina, el oro contamina. No a la... ¿Qué onda? Oye, ¿qué está pasando aquí, es que no soy de acá. No, es que todas las industrias que están ahí que ya quieren llegar a hacer la mina, allá a talar el bosque, a destruir el ecosistema como siempre, no, nos la quieren hacer. Ay, no, está muy feo, pero pues, Cañón. ¿por qué no se mudan y ya? O sea, bien fácil, ¿no? ¿Es neta? Tenemos el derecho de vivir aquí. Aquí hemos vivido durante siglos y aquí queremos seguir viviendo. Y ni el gobierno ni las industrias tienen derecho de venir aquí, saquear y extraer todo. ¡Aguanten! ¡Cámara, no se lo lleven, morro! Si no estamos haciendo nada malo, tenemos derecho a protestar. No manches, este morro. Cámara, para que vean todos, a ver. ¿Qué? No estamos haciendo nada malo. Clásico. Se quejan de la demanda de minerales y quieren vivir en el neolítico, pero bien que tienes un iPhone y andas trincando ahí en contra del sistema y estás aquí alborotando. ¡Qué oso! O sea, mejor me voy a otro pueblo donde no haya tantos alborotadores y no se enojen cuando les quiera regatear sus telas, que seguro son de fábrica. Adiós. Hola planetarios, les habla Viole Cardona del equipo de Planeteando. Problemas como este que acabamos de ver y más ocurren en los países del sur global o países subdesarrollados como México, Perú, Colombia, en países megadiversos donde abundan las formas de vida en flora y fauna y los recursos que ahí se encuentran podrían ser aprovechados por sus habitantes. Pero lo que ocurre es que los países del norte global o países desarrollados como Estados Unidos y Canadá utilizan las materias primas para exportarlas a sus países, dejando muchísimas afectaciones sociales y ambientales. Pero ¿por qué son desarrollados los países del norte global si la mayoría de las materias primas siempre vienen del sur? Pues primero tenemos que echarle un ojo a esta idea omnipresente: desarrollo. Una definición estándar nos dice que es la evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Pero ¿cuál niña de 5 años que sigue preguntando? El siguiente paso es preguntar qué significa que un nivel de vida sea mejor que otro. La noción de bienestar puede variar de un lugar a otro porque depende cómo categorizamos al mundo y qué valor le ponemos a cada cosa. ¿Qué onda, mis seguidores? Pues el día de hoy les voy a enseñar todo lo que ha construido mi papi en los últimos 5 años. Por acá pueden ver la alberca, luego está el campo de golf, los establos. También ahorita lo que les voy a enseñar es la sala de cine, está padrísima. Y también tenemos el garage donde está nuestro coche para, pues ya saben, para la ciudad, para el día a día, para salir a campo. También tenemos el coche que es para que la gente no sepa que somos ricos, ¿no? Y ahorita les enseño todo. ¡Me encanta! Uf, a ver qué día me invitas. ¿Y tú, Michi? ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¿Y todo eso te hace feliz? ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¿Y todo eso te hace feliz? Evidentemente hay objetos, cosas, materia que necesitamos los humanos para estar bien o tener bienestar. Pero también necesitamos muchas cosas no tangibles, como descanso, socialización o saber que hay una razón para la que venimos a este mundo. Todo esto para sentirnos plenos. En las sociedades occidentalizadas como la nuestra, donde se importaron los valores surgidos del sistema político y económico de países como Estados Unidos o Europa, se creó la ilusión de que al comprar y consumir más y más y más, somos más felices y exitosos. Sin embargo, esa es solo una manera de sentirse así. Una persona que cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, que puede cultivar su comida, que tiene acceso a agua limpia y un techo seguro, que colabora con su comunidad y puede salir los domingos a respirar aire limpio, puede ser considerada igual de feliz y exitosa. En conclusión, las formas de vivir son vastas y diferentes y no pueden ser medidas con la misma vara para considerarse felices o exitosos. El problema, y siempre hay un problema, es que la idea de desarrollo presenta una noción de que hay sociedades que son más avanzadas que otras, y su moneda de cambio es nada más ni nada menos que el crecimiento económico, y una visión de la naturaleza como mercancía. O sea, pero ¿quién es esta persona o animal o ente para venir a hacerme esas preguntas tan personales? O sea, ¿qué le pasa? A ver, vamos a ver su perfil. Ay, no. Seguro es un resentido social que está súper ardido de que no puede tener lo que yo tengo. O sea, vean cómo viven en miseria. Y seguro ni se esfuerzan ni un gramo para mejorar su situación.
Sí, ya vimos que le encantaba estar ahí en el alboroto en lugar de trabajar para tener un trabajo decente. O sea, mira, ni tiene luz y agua en su colonia, qué asco. Todo está lleno de basura. De hecho, se parece a donde está la fábrica de mi papi. Sí, mi papi siempre me dice que está bien feo por allá, por eso nunca me ha llevado. Ay, a ver, amigui, espérame tantito, es que ya se me está acabando la pila, tengo que conectar mi celular. Ya regresé a mí. Es que me quería asegurar que el campo de golf sí se estuviera regando. Es que ahorita ya sabes, como estamos en plena temporada de secas, necesita más agua y a veces voy y noto que no lo están regando. Ya le dije a José que lo tiene que hacer, pero pues como que él dice que hay que cuidar el agua y todo, etcétera. Pero yo digo que, ¿cómo vamos a tener un pasto verde si no se está regando, güey? Bueno, ya no quiero hablar más de eso. Cuéntame, ¿cuándo te vas a Cancún? ¿O ibas a ir en jet privado, no? Ay, sí, me dijeron que tienen un show de Lucy Fuentes increíble. Como podemos ver, el que unos tengan más que otros no es una cuestión de atraso y avance que pueda cubrirse mediante el desarrollo, sino que justamente aquellos que son considerados avanzados o desarrollados lo son porque hay una distribución desigual que les da esos beneficios e impacta más a quienes son considerados atrasados. Y no solo es cuestión de que lo que contamina, como fábricas o industrias, está ubicado justamente donde viven personas marginalizadas, sino que la mayoría de las veces son justamente esos lugares donde primero se extrajeron las materias primas, y una vez que no tenían nada más que dar, se usan como vertederos. Lo que estamos viendo es todo un círculo vicioso que sigue una lógica de extracción, transformación, consumo y desecho, donde todo regresa al lugar de donde se extrajo, pero en forma de basura. De esta manera, los extractivismos son formas de entender a la naturaleza, donde ésta solo tiene valor porque la podemos utilizar y son formas de desarrollarnos como sociedad. Y una vez que deja de servir nuestros intereses, la mandamos a donde ya no la tenemos que ver, pero sigue teniendo un impacto. Y tal vez dirán que en todas las formas de ver el mundo es necesario extraer ciertos recursos para tener bienestar, no importa cómo lo definamos. El problema es que la visión dominante simplemente ve a la naturaleza como un recurso que solo puede ser usado y tirado. Y es que no solo es eso, sino que en el extractivismo el nivel de atasque tiene proporciones mayores. Es por ello que no solo es una cuestión de buscar cubrir las necesidades de las personas, sino que va más por la onda de llenar los bolsillos de unos cuantos. Y al final, esas pocas personas no solo pueden cubrir sus necesidades, sino que tenemos niveles de derroche extremo como tener jets privados o campos de golf, mientras que a una gran mayoría ni siquiera le alcanza para comer o tener un techo seguro. A ver, pero espérate tantito, o sea... ¿Qué no has escuchado de los habitantes de la isla de Pascua? Es como el ejemplo clásico, güey. Ellos talaron todos sus árboles, destruyeron todo el ecosistema de la isla y eso fue mucho antes de que llegaran los europeos. O sea, no tiene nada que ver con extractivismo, ni colonialismo, ni nada de lo que tú estás hablando. Y hoy en día pasa lo mismo. O sea, sí, hay sobreexplotación, pero todos tenemos la misma culpa. O sea, así como yo tengo que usar más mi bici, lo acepto. Los pobres tienen que dejar de contaminar tanto. O sea, ellos también tienen la culpa. Todos por igual. No hay que andar ahí buscando que los europeos o los gringos, güey. O sea, no sé por qué siempre hacen eso cuando nos han traído cosas tan buenas como el iPhone. Y es que siempre los quieren culpar de los problemas de América Latina y de África. Pero ellos solitos se metieron en eso, güey. Es obvio. Qué bueno que sacaste el tema de la isla de Pascua a colación, porque es uno de los mitos más grandes que se ha construido. Y además ha invisibilizado el legado genocida, extractivista y esclavista impuesto por Europa. El mito de que los habitantes de la isla de Pascua destruyeron su propio ecosistema fue propuesto primero por Thor Heyerdahl, un explorador noruego que quiso ajustar la evidencia para que cuadraran con su idea de que un grupo que no fuera blanco y caucásico no podría haber llegado tan lejos a través de los mares, o construir esas esculturas. A pesar de que años después otros científicos demostraron la falsedad de sus declaraciones, el geógrafo o historiador o no sé ni qué es, pero Jared Diamond siguió repitiendo y malinformando con los datos de Heyerdahl en sus libros de colapso ambiental. Ignoró por completo los registros históricos, arqueológicos y toda la evidencia que muestra que el colapso de la isla de Pascua inició
cuando llegaron los europeos. Y así como en la isla de Pascua, en la mayoría de las regiones del sur global, el extractivismo se impuso a través de la colonización. Y para ello, Viole les va a invitar un cafecito porque les contará sobre un caso que les sonará muy cercano a nuestros planetarios mexicanos, Zacatecas. A ver, para empezar, déjenme pongo cómoda y empecemos la charla con cafecito. Pues fíjense mis planetarios que Zacatecas tiene una tradición minera de 4 siglos y medio de minería ininterrumpida. Así que vayamos poco a poco y llevémonosla tranqui. En 1548, por órdenes de Cristóbal de Oñate, gobernador de Nueva Galicia, se fundó el Real de Minas de Zacatecas, que fue uno de los centros mineros de plata más importantes de la Nueva España. Y en las zonas más cercanas a estos centros mineros, gigantescas extensiones de bosques fueron explotadas para encender hornos de fundición. Y toda el agua cercana también fue utilizada para la explotación de los minerales, por lo cual dependía profundamente de la madera. Y este consumo de leña arrasó con cerca de 400,000 kilómetros de bosques que fueron talados, es decir, aproximadamente el 20% de la superficie del México contemporáneo. También la minería de Zacatecas implicó marginación y despojo de tierras a las tribus nómadas chichimecas, así como la explotación de grupos originarios del centro del país y esclavos negros. Y además de eso, toda la plata que se extraía era monopolio de la corona española y solo se dedicaba a hacer monedas y a comercio exterior. Todo esto obviamente trajo solo beneficios a España y dejó igual de pobre o peor a la gente que vivía ahí. Oigan, súper interesante la conversación, en serio, estoy picadísima. Pero newsflash, ya no somos colonia de España, no sé si sabían eso, se los dejo, les dejo el dato. Así es, Yana, pero a pesar de que ya no hay colonialismo, sí hay colonialidad. O sea que aunque políticamente ya no hay una relación con España, los ideales, valores e instituciones de ese sistema siguen funcionando en nuestra sociedad actual. E incluso con la creación de México como Estado-nación, Zacatecas sigue siendo un polo de atracción para desarrollos extractivistas nacionales y extranjeros, lo que ha provocado un gran impacto ambiental en la región, como contaminación del suelo con millones de toneladas de desechos sólidos, así como contaminación de fuentes de agua subterránea y superficial. Además, ha habido un deterioro en la producción de alimentos, ya que la producción minera compite con terrenos agrícolas y por el agua necesaria para ambas actividades, además de que también afecta el rendimiento de las cosechas. Ay, oigan, no, sí está muy feo eso. ¿Por qué no mejor cambiamos la conversación y seguimos con nuestro cafecito? Al fin, eso no tiene nada que ver con el extractivismo. Como pueden ver, los extractivismos traen consigo muchísimas problemáticas. Tienden a ser violentos y a restringir la vida, en el sentido de que deterioran la salud, vulneran derechos humanos y generan conflictos sociales al querer imponer de quién son los recursos naturales, si de las comunidades que llevan muchos años viviendo ahí o de las empresas que necesitan esos recursos. Por eso también implican despojo de tierras a las comunidades, amenazas y hasta asesinatos. Además, tienen múltiples impactos ambientales, como es la pérdida de biodiversidad, fragmentación del hábitat y contaminación de agua, aire y suelo. Y como podrás darte cuenta, los extractivismos se insertan dentro del modelo mundial de desarrollo. Entonces tenemos que empezar por desarticular estos sistemas que tenemos tan hasta la raíz para comenzar a relacionarnos con la naturaleza de una mejor manera. Y para ello es imprescindible primero conocer la problemática. Así podemos comenzar a entender otras maneras de vivir. No existen países pobres, existe extractivismo y países saqueados que pretenden ser insertados al mercado global con único fin de ser proveedores de materias primas, lo cual crea condiciones de desigualdad entre los países y nos conduce a la crisis ecológica. Pero hay alternativas para pensarnos y actuar diferente. Hay comunidades que llevan practicando estas formas de vida por miles y miles de años y continúan defendiendo la vida. Así que ¿tú qué opinas, planetario? Recuerda dejarnos tus comentarios aquí abajo, darle like a este video, suscribirte y además picarle a la campanita para que puedas conocer todos los contenidos que nos las pasamos produciendo con personas tan chidas como Viole, que escribió el guión para este video. Yo soy Raiza Pilar, reportando desde la Tierra, y nos vemos en la que sigue.